estudiantes. Y empezamos entonces con el tema de hoy. Si es que hay alguna pregunta en el transcurso de la charla, pues igualmente estoy pendiente de que ustedes me alcen la manito y estamos solventando cualquier duda, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy les he preparado algún material que vamos a visualizarlo todo. Quiero que igualmente estén pendientes. Me gustaría que lo vean desde un punto de vista práctico todo esto y que traten de absorber sus apuntes, sus lineamientos, porque muchas de las cosas que aquí se dice son totalmente prácticas. Yo les voy a dar herramientas para que ustedes puedan evaluar una mujer que está sangrando y saber cómo manejar ese proceso y la consecuencia inmediata de un sangrado abundante, un sangrado instantáneo como el que se da en un parto, que es el manejo del shock. El shock es una instancia que nosotros a veces la podemos estar viendo, los aparatos, los monitores nos pueden estar timbrando y a veces uno en el desconocimiento, en las primeras evaluaciones que uno hace, a veces uno no cae en cuenta que la paciente está chocando y piensa que el aparato, el multiparámetros que tenemos en las salas de recuperación, pues están ahí timbrando y no les paramos ni siquiera bola. Pero muchas de las ocasiones está la paciente realmente desmayándose frente a sus ojos, acostada en su cama, desangrándose, tú alzas las cobijas y te das cuenta de que hay una hemorragia brutal y simplemente se te está chocando esa paciente o acaba de dar a luz y inmediatamente empieza el proceso a darse y uno no cae en cuenta de que esa paciente se está complicando en pocos segundos frente a ti. Entonces, que es importante reconocer eso y saber cómo evaluar qué elementos voy a tener yo en claro para poder saber que esa paciente se me está complicando. Y es parte de lo que ahora ustedes también van a empezar a unir muchos conocimientos. A veces está toda la anatomía, la fisiología, la bioquímica, están regadas en nuestra mente, pero yo quiero que un poco vayan armando ustedes todo esto ahora en su práctica, ahora mental, para poder determinar qué voy a hacer yo con una paciente que se me está desangrando frente a mis ojos, ¿no es cierto? Para eso le vamos a dar la invitación ahora en una charla que le hemos preparado con Eduardo Yepes, que es tutor de alguno de ustedes en los grupos de la maternidad Isidro Ayora. Él va a abordar el tema con respecto a hemorragia obstétrica y quiero que le pongan atención a los lineamientos que él va a dar, que son lineamientos de alguna manera que anteceden a todo este conocimiento, que es importante que ustedes lo vayan anotando y vayan fijando en su mente, ¿de acuerdo? Les voy a compartir pantalla yo el día de hoy. Déjenme entonces establecer eso. Quiero que por favor, Soledad, si me ayudas a cuando empiece el video, me alimentes, me retroalimentes diciéndome si están escuchando y viendo el video adecuadamente para no perder el tiempo la otra ocasión. Yo estaba feliz aquí proyectando y total, ustedes no han estado viendo nada. Entonces, por favor, me ayudas con eso, me dices sí, estamos bien y sigue rodando el video, ¿ya? Por favor. La hemorragia obstétrica, recuerden que la hemorragia Sí podemos ver, Doc. Sí se escucha también. obstétrica puede presentarse en la primera o en la segunda mitad del embarazo, pero es mucho más frecuente durante la tercera etapa en el posparto, motivo por el cual esta charla intentaremos redefinir las condiciones para el manejo de la hemorragia en la tercera etapa del parto. Entonces, ¿qué debería saber el personal que atiende los partos para reducir muerte materna por hemorragia posparto? Recordar que la hemorragia posparto, en la gráfica, en la parte de abajo, nosotros estamos observando que aquí hay una pérdida de 1500 ml de sangre, aquí hay una pérdida de 2000 ml de sangre, aquí hay una pérdida de 2000 ml de sangre. Y esta es la condición de muerte materna. Cuando la mujer pierde más de 2500 ml de sangre, el riesgo de muerte materna se incrementa al 100%. Es decir, nosotros tenemos que evitar llegar a una pérdida de 2500 ml de sangre y ya las conductas y las situaciones dicen que una pérdida de 1000 ml de sangre tiene que ser tratada y tiene que haber un proceso de reposición y manejo adecuado. Entonces, volviendo al resumen, hay una mínima pérdida, si es que hay una pérdida menor de 1400 ml de sangre, hay un riesgo mínimo, pero tiene que ser tratado.
con una pérdida de 2.625 ml es fatal para una mujer que pesa ya 500 kilogramos, que es el estándar de peso de una mujer. Estos son los estudios que ya se hicieron en el 2008 frente a esta condición de riesgo, la probabilidad de muerte. Entonces, frente a la magnitud del problema, presentamos tres condiciones críticas. ¿Qué ocurre cuando la mujer pierde sangre? ¿Qué ocurre? Le puede conllevar a la muerte materna. ¿Qué ocurre? Que pérdidas mayores de 1000 ml deben ser observadas y manejadas. Y pérdidas superiores a esto posiblemente van a requerir transfusión sanguínea. Este concepto de transfusión sanguínea es secundario a un manejo inicial que debemos realizarlo y que lo veremos en el transcurso de esta charla. Muy bien, entonces, no debemos dejar de recordar que en el mundo, ¿sí?, mueren aproximadamente cada año, ¿sí?, 529.000 mujeres, es decir, más o menos muere una mujer por minuto en el mundo. De estas, 125.000 mujeres mueren por hemorragia postparto. Es decir, existen en el mundo 14 millones de casos de hemorragia postparto, ¿sí? Y de estos 14 millones de casos, generalmente el 99% ocurren en países en vías de desarrollo. Recuerden también que por cada muerte materna existen 30 casos de morbilidad materna severa. Es decir, la mujer se queda con una anemia severa, la mujer se queda con alteraciones en su proceso de reproductividad, se queda con alteraciones metabólicas, sí, por la condición de haber presentado un sangrado excesivo, sí, durante el posparto. Entonces debemos definir y recordar que la mortalidad materna por hemorragia postparto y su morbilidad es una condición que debe y es evitable si se maneja y se conoce la condición de trato efectivo y eficiente en el marco de la evidencia científica. El presidente Lafigo, en el discurso de Copenhague, ya en 1997, imagínense, hace tantos años, nos recuerda que las mujeres en el mundo están muriendo no están muriendo por enfermedades, sino están muriendo porque las sociedades no han decidido salvar la vida de ellas. Es decir, si nosotros conocemos cómo se trata adecuadamente una hemorragia postparto, que no es de difícil tratamiento, posiblemente vamos a evitar una muerte materna. Este es el mensaje del presidente de la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia ya en 1997. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo logramos conseguir que ninguna mujer muera dando la vida? Las principales causas de muerte materna son prevenibles si se tratan de manera oportuna y adecuada. Es decir, para eso se requiere un equipo médico, un equipo de salud, enfermeras, obstetrices, médicos, especialistas en ginecobstetricia, trabajando de forma conjunta y en equipo para evitar la mortalidad materna por hemorragia postparto. ¿Con qué contamos en el Ecuador? En el Ecuador contamos con la norma materna y con la guía de práctica clínica de prevención de la hemorragia postparto. ¿Quién la debe conocer? Esta guía y esta norma, todo el equipo de salud, la partera, la obstetriz, el médico general, el estudiante de medicina, la enfermera, el auxiliar y el especialista en ginecobstetricia. ¿Quién debe ejecutar las acciones en equipo? Un proveedor calificado, es decir, alguien que después de este curso pueda dirigir y manejar una condición de emergencia obstétrica como la hemorragia postparto. ¿Quién? Entonces, el médico, la obstetriz, la enfermera, que liderará el equipo, cualquiera de los tres, el de mayor experticia en el momento que se presente la condición, ¿sí?, de emergencia. Entonces, recordemos nuevamente que la hemorragia, ya lo habíamos visto, se presenta en la primera, en la segunda mitad del embarazo o en la tercera etapa del aborto parto, es decir, en el periodo del alumbramiento. ¿Y a qué se debe el sangrado vaginal en la tercera etapa del parto? A alteración en el tono, ¿sí?, en el 70%. También por alteración del trauma, el 20%, alteración del tejido, el 10%, y por alteración de la coagulabilidad o de la trombina, el 1%. La alteración del tono nos definimos a que el útero se vuelve atónico, ¿sí? Y el tratamiento frente a esto es utilizar uterotónicos, ¿sí?, oxitocina, misoprostol, realizar masaje y el masaje o la compresión bimanual.
Trauma, revisión del cérvix uterino, puede haber un desgarro a nivel del cérvix. Tejido, extracción manual de la placenta o de cotiledones que se han quedado en el posparto, y la trombina, prueba de coagulación junto a la cama. Nos importa mucho manejar el 70% de las causas, que es el tono, la causa más importante del sangrado, sin dejar de valorar ese otro 30%, pero si manejamos el 70% de las causas de la hemorragia postparto, que es el tono, posiblemente vamos a salvar a muchas mujeres de su muerte. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del tono? La atonía, la hipotonía uterina. Y hay una condición de prevención de la atonía y hay el tratamiento. ¿Cuál es la prevención del tratamiento? Todas las guías y normas de manejo en salud sexual y salud reproductiva a nivel del mundo recomiendan que se realice MATEP, manejo activo del tercer periodo del parto. MATEP, no lo dice solo el Ecuador, lo dice el Colegio Americano de Ginecobstetricia, lo dice el Royal College de Inglaterra. Esta es la estrategia que salva vidas, realizar MATEP. ¿Ok? ¿Y por qué? Sí, ¿por qué? Porque la mayoría de las placentas se desprenden en los 6 minutos con MATEP. El tiempo mínimo de extracción es de 2 minutos. Cuando pasa más de 18 minutos y no se ha extraído todavía la placenta, existen riesgos significativos de hemorragia postparto. Sí, ¿ok? Cuando ocurre más de 30 minutos y la placenta no se ha desprendido, existe un riesgo 6 veces mayor de presentar una hemorragia postparto. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el manejo activo de la tercera etapa del parto? Paso 1, uso de oxitocina. Debe colocarse dentro del primer minuto después del parto, sí, y descartando que haya un segundo bebé, oxitocina intramuscular, 10 unidades internacionales como en la foto se indica, se coloca en el músculo, independientemente que la señora esté utilizando oxitocina por un proceso de conducción, sí, o inducción del parto. Se coloca intramuscular oxitocina, así lo norma el Ministerio de Salud Pública del Ecuador para su manejo. ¿Qué quiere decir después del parto? El niño sacó su hombro anterior, el parto se produjo, en ese momento, desde ahí se cuenta un minuto y desde ese minuto se tiene que colocar oxitocina intramuscular como está en la foto adjunta, ¿sí? Descartando obviamente que haya un segundo bebé. También se puede utilizar, si no se dispone de oxitocina, en el raro caso que no se disponga de oxitocina, la administración de una dosis única oral de 600 miligramos de misoprostol. ¿Sí? Es decir, si no tengo los 10 unidades de oxitocina para colocarla intramuscular, puedo usar 600 miligramos de oxitocina vía oral. El segundo paso, se tiene que realizar una tracción controlada del cordón umbilical. Que para este segundo paso se tiene que esperar una contracción uterina fuerte que ocurre generalmente de 2 a 3 minutos después del parto, ¿sí? Con esta condición se aplica una tracción controlada del cordón mientras se realiza una contratracción del útero. La maniobra es más o menos una maniobra de jalar y empujar hacia atrás para que la placenta vaya descendiendo de a poco. Si la placenta no desciende, se suspende la tracción y se espera la siguiente contracción. Generalmente en la segunda, máximo tercera contracción se obtiene el alumbramiento o la extracción de la placenta. El tercer paso, masaje de fondo uterino, después de la salida de la placenta, y cada 15 minutos por 2 horas se debe realizar por personal médico, enfermera, ¿sí? Residente, estudiante de medicina, obstetriz, un masaje uterino, ¿sí? Vigoroso para definir que el útero esté debidamente contraído. Estos son los 3 pasos del manejo activo del tercer periodo del parto, lo cual conduce a salvar vidas y evita la hemorragia postparto, ¿sí? Una revisión de evidencia de marzo del 2016, está el paper ahí en morado, indica que aunque no se cumple la hipótesis de no inferioridad o de omisión de tracción controlada de cordón, tuvo muy poco efecto sobre el riesgo de hemorragia. Intensificar programas de la prevención no hospitalaria de hemorragia debe centrarse en el uso de oxitocina. Es decir, que de las 3 maniobras, lo más efectivo, es decir,
de las tres maniobras, que es el uso de oxitocina, la tracción controlada de cordón umbilical y el masaje uterino, lo más efectivo es el uso de útero tónico, en este caso oxitocina o en su efecto el uso de misoprostol, más por ello no puede dejar de realizarse las otras dos maniobras que la técnica en sí lo indica. Muy bien, supongamos que nosotros realizamos el masaje uterino, ¿sí? Tenemos una atonía, hacemos un masaje uterino y en la condición de prevención y no logramos prevenir hemorragia postparto y la paciente sigue sangrando. ¿Cuál es nuestro algoritmo de manejo? Es decir, una terapia directa, sí, manejamos, seguimos haciendo masaje uterino y además sumamos uterotónicos, utilizamos oxitocina, utilizamos metilergonovina y utilizamos misoprostol. Si continúa, se tiene que realizar una compresión, sí, no quirúrgica del útero, es una compresión bimanual del útero, sí, con taponamiento de balón también, se puede utilizar el famoso balón de Bacrin, sí, o el uso de ácido tranexámico, sí. Básicamente con esta primera condición que es la compresión bimanual muchas veces resolvemos el problema. Si continúa el sangrado hay que trabajar con suturas de tipo comprensivo, que ya es una condición quirúrgica, pero nosotros como proveedores de primero y segundo nivel debemos llegar a la primera y segunda condición y obviamente hacer la transferencia manejando los procesos de compresión o colocado el balón para la resolución quirúrgica. Si pese a colocar las suturas compresivas la condición continúa, la recomendación es realizar una histerectomía obstétrica subtotal o total. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros habíamos mencionado, si es que luego del manejo de la hemorragia, de la prevención de la hemorragia postparto, luego del MATEP, existe y persiste la hemorragia obstétrica, sí, el uso de uterotónicos lo hemos realizado y si es que pesa el uso de uterotónicos, la solución, por favor, y el mensaje es realizar compresión bimanual del útero o uso de balón de Backing si es que existe en la dependencia médica en donde se está realizando el procedimiento. Se puede también añadir como uterotónicos, ya no una dosis de 600, sino una dosis de 800 miligramos vía sublingual de misoprostol, ¿sí? ¿Ok? O colocar 40 unidades internacionales de oxitocina por vía endovenosa. Esto es para el manejo de la hemorragia postparto. Ok, recordemos entonces, compañeros, que obviamente estamos trabajando frente a una condición que causa muerte materna y que genera una magnitud de problemas considerados como que el 2 al 3% de las mujeres que van a presentar una hemorragia no tienen factores de riesgo identificables, ¿sí? Entonces, yo no sé cuál va a ser hemorragia posparto y cuál no va a ser hemorragia posparto, motivo por el cual toda mujer debe realizar manejo activo del tercer periodo del parto, ¿sí? ¿Ok? De acuerdo, y redefiniendo lo que ya vimos en una presentación previa, las implicaciones. La muerte materna es una tragedia familiar y comunitaria que tiene profundas consecuencias sociales y económicas. Reduce la supervivencia de los recién nacidos, disminuye el desempeño escolar de los niños y de las niñas sobrevivientes y presenta una pérdida de la oportunidad económica y de ingresos familiares. Recordemos entonces que existe evidencia científica suficiente para recomendar el uso de manejo activo a todas las mujeres. No sabemos cuál es la que va a generar hemorragia postparto. Todas las mujeres deben realizar manejo activo del tercer periodo del parto, deben estar indicadas en su ficha clínica, en su historia postparto que se realizó esta estrategia. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, si es que se utiliza el MATEP. Reduce la incidencia de hemorragia postparto en el 60%. Reduce la pérdida de sangre, por lo tanto disminuye la incidencia de anemia severa y obviamente la morbilidad materna severa. Reduce emergencias obstétricas y costos asociados. Reduce la posibilidad de transfusiones de sangre. Reduce el uso de oxitocina
como tratamiento terapéutico y reduce la retención de la placenta porque la maniobra permite una extracción mucho más eficiente del alumbramiento y la placenta sale generalmente completa y total. Entonces es una maniobra que salva vidas, ¿sí? El manejo activo del tercer periodo de parto entonces incluye 3 pasos. Uso de oxitocina o misoprostol cuando no se dispone de oxitocina, tracción controlada de cordón y masaje del fondo uterino. Asegura la existencia de esto la norma nacional de manejo de hemorragia posparto y su guía de práctica clínica. En todas las unidades existe oxitocina para el manejo y las otras condiciones son de manejo en el marco del conocimiento del proveedor experto que está manejando el parto. Es prioritario entonces asegurar la existencia de oxitocina. El personal que asiste a las mujeres debe estar capacitado y competente para asistir los partos usando manejo activo del tercer periodo del parto. Esto es una norma que existe en el país desde el 2007 y ya son más o menos casi unos 8 años de trabajo con esta condición y ha generado reducción de muerte materna. La referencia y el transporte de una mujer, ¿sí?, hacia una atención de mayor nivel, ¿sí? ¿Ok? No siempre es la respuesta para la hemorragia posparto, cuando ocurre en un primer nivel o en una comunidad. La muerte de una paciente debido a una hemorragia posparto ocurre en el trayecto si no se aplican las medidas adecuadas, motivo por el cual se debe realizar un manejo en la primera fase. Debe manejarse todo lo que le hemos dicho, hacer masaje, utilizar misoprostol si es necesario, utilizar oxitocina si es necesario. Con eso seguramente reduciremos ciertamente el riesgo de hemorragia posparto o lo sabremos manejar de una manera adecuada. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal les pareció? Entonces, fíjense que esto es una introducción a lo que ustedes van a vivir. Todos quienes estamos haciendo obstetricia estamos expuestos a esta gran complicación. Y realmente es importante que ustedes visualicen el hecho de estar en un centro obstétrico, en una sala de parto, no es una condición realmente muy sencilla. Todos los días yo digo siempre que ingreso a trabajar en mi área de atención, sobre todo en la parte quirúrgica y obstétrica como tal, uno se camina sobre el filo de la navaja, ¿no? Uno siempre está en esa constante expectativa de poder encontrar en cualquier momento cualquier paciente que se te complica, demostrando en pocos minutos la condición de desarrollar una hemorragia totalmente fatal en muchos casos. Entonces, está de la mano la preparación y el reconocimiento de esta condición por parte del profesional para poder tener una reacción inmediata. Entonces, esto es parte de lo que nosotros debemos tener claro. De hecho, quiero que ustedes tengan presente de que esta normativa que el Ministerio ha trabajado durante algún tiempo ya ha permitido que se maduren algunos conceptos y nosotros tenemos ya normativas también para lo que se llama la conformación de equipos de acción de emergencia, que viene traducida en sí en una norma nacional que se llama la conformación de claves obstétricas, que también son documentos que ustedes pueden acceder a través del Internet. Eso está montado en la web del Ministerio de Salud Pública y son justamente argumentos prácticos que están escritos para que el personal de salud en cualquier área que se encuentre, sobre todo en primero y segundo nivel, tenga clara la forma de responder ante una complicación como esta. Y eso ustedes en algún momento van a tener que repasarlo nuevamente. Ahora todos los conceptos que yo les estoy dando se suman a la teoría que ustedes ya están viendo. He aquí que quisiera que también ustedes se fijen en la importancia de haber caminado un poquito en la teoría ya, para tener algo de argumentos para empezar a manejar mejor estos criterios, ¿no es cierto? Porque obviamente, si de entrada a uno le presentan apenas llega el primer día del semestre a hablar de ginecobstetricia y me hablan ya de hemorragia, todavía no sé ni cómo es el parto, pero ya estoy hablando de la complicación. Entonces, por eso es importante haber caminado unos días ya en la teoría, que ustedes hayan masticado
esta información y ahora sí poder caminar en el trabajo práctico que se viene conmigo, ¿de acuerdo? De hecho, en los talleres que estamos por montar son trabajos exclusivamente prácticos y prácticos no digo en la parte manual, no en la parte de poder estar frente al paciente, obviamente, sino en que esto trabaje, en que nuestra mente tenga la agilidad para saber desarrollar la destreza primero mental de saber cómo voy a reaccionar frente a una hemorragia, frente a un parto, qué es lo que voy a hacer, cómo van a estar mis herramientas en mente claras para yo saber qué hacer cuando estoy frente a una paciente. Yo siempre les digo a todos mis estudiantes cuando estamos ya en los talleres y demás, en los anteriores semestres les hacía caer en cuenta, pues, que es importante no solamente la práctica. Muchos de ustedes dicen, no, pero es que no tenemos chance de estar en los hospitales. Sí, es cierto, hasta ahí estamos todos correctos. Pero si tú vas y ves algo 1000 veces, no exageramos 1000, 10 veces que vean ustedes un parto, y ustedes no han tenido la posibilidad de entender qué es lo que se está haciendo, un parto termina siendo siempre la primera vez como, ah, sí, sí, corren atrás, gritan a la paciente, alguien en el centro obstétrico, parto, y todo el mundo sale corriendo, ¿no? En ese afán de saber cómo es el parto, si es que no lo han vivido antes. Y claro, es la emoción, entonces la emocionalidad, corremos atrás de la paciente, estamos ahí. Primer parto es lindísimo, sacamos la cabeza entre los hombros de todos los compañeros que están ahí para ver qué pasa, nació el bebé. Ah, qué bonito, la emoción de haber vivido la primera vez. La segunda vez así mismo gritan, parto, corre uno atrás. Sí, sí, qué bonito. Tercera vez, ah, sí, ya le vi. Y claro, no ha faltado experiencias que se acercan y dicen, doctor, ¿no será que ya podemos ver ahora una cesárea? Pero no entendemos lo que está pasando atrás del parto. Y nos damos cuenta de que es una condición que es repetitiva, que la estamos viendo todos los días. Y a veces no caemos en cuenta que 1000 veces tú puedes ver la misma situación, pero al no entender lo que está atrás del conocimiento teórico que eso embarga, nos motiva a cometer y aprender errores, porque uno empieza a desarrollar una destreza empírica, tal cual como vio. Entonces, la fortaleza de ahora tener estos conceptos, estas herramientas claras, es para que ustedes puedan desarrollar primero su agilidad mental, originar todo el conocimiento para saber qué es lo que voy a hacer. Y cuando me enfrente, obviamente, ahora sí voy a tener más clara la película. Y eso también te reduce en tu curva de aprendizaje, porque el rato en que tenemos claro la teoría y sabemos qué es lo que tenemos que aplicar, cómo yo voy a originar la atención en mi parto, cómo hago la asepsia, la antisepsia, cómo hago la desinfección, cómo coloco los campos, cómo origino la, la, la tensión misma de la recepción del polo cefálico, cómo protejo el periné, cómo origino las maniobras de corte de cordón, cuándo tengo que cortar el cordón, cómo tengo que hacer el manejo del MATEP que ustedes escuchan ahora. Realmente esta introducción que da Eduardo Yepes en esta charla es súper importante porque les da a ustedes ya herramientas para saber cómo aplicar el MATEP. El MATEP, muchos de ustedes incluso en los talleres hasta se olvidan, al menos los que no van leyendo, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener un poco de discordia en el manejo de la temática, porque claro, se origina una falta de concepto para aplicar el momento en que yo les pregunto algunas cosas. Entonces es importante que ustedes tengan presente toda esta información, porque el MATEP, como ustedes escuchan, es una estrategia que salva vidas. Y eso lo van a tener que aplicar todos ustedes en el momento de un parto. Es normativa que ustedes manejen bien el MATEP y sepan qué hacer y cómo aplicarlo. Entonces vale la pena que esto lo hayan escuchado con atención. Voy ahora a originarles una idea sumada a esto, pero ya más práctica. Quiero que ahora me acompañen a observar este otro material, igualmente de pocos minutos, pero que les va a dar en cambio una idea práctica de qué es lo que hay que hacer cuando nosotros ya teniendo este conocimiento, obviamente incluso profundizándolo mucho más, vamos a tener la posibilidad ya en la práctica de hacer algo frente a la paciente. Entonces voy a montarles ahora un material que igualmente es simulado, pero con el objeto de que ustedes vean cómo es la reacción que nosotros debemos tener frente a un paciente que se está desangrando, y cómo debe cada uno de ustedes poder asumir un papel dentro de esta atención. En los equipos de acción de emergencia que se llaman, es decir, la conformación de estos equipos de trabajo sobre una emergencia obstétrica, en este caso estamos hablando de la emergencia que se llama hemorragia postparto. Entonces se va a tener, cada uno de ustedes van a tener la posibilidad de poderse sumar a este equipo de un diferente ángulo. Entonces una persona puede empezar a originar
liderazgo de este proceso, de este equipo, mientras los otros tienen que saber perfectamente cómo asumir su papel y cómo sumarse a ese liderazgo de quien está empezando a ejecutar estas directrices para sanar el proceso que se está viviendo. Y ser un más, no un menos, no estropear el proceso, no enlentecerlo, no de pronto empeorarlo, sino más bien sumarse. Entonces, en este proceso que se llama la conformación de las claves obstétricas, cuando ustedes están frente a una paciente, pues tienen que aprender a activar esta clave obstétrica. Estamos viendo que se está dando el sangrado, yo tengo que emitir mi criterio y decir, activemos clave roja en este caso, que se llama así la estrategia para poder atender la hemorragia postparto. Y ese momento, la gente, el rato que te escucha, activación de clave roja, debe saber inmediatamente qué hacer. Y para ello necesitamos tal vez entre unas 3 a 5 personas que actúen efectivamente y esa paciente en menos de 5 minutos está salvada la vida. Entonces, esta estrategia que es muy dinámica y que permite al estar nosotros preparados salvar una vida, tiene que ser entendida previamente y tiene que ser muy bien masticada para poder saber qué hacer frente a la paciente que se nos está desangrando. Entonces, ahora voy a introducirles un poquito, como les decía, en que ustedes vean cómo es la dinámica de este equipo y qué hace cada uno de los integrantes dentro de un perfil estandarizado, de saber cómo vamos a tener que actuar si fuéramos cualquiera de los que están en esta escena, para que ustedes se den cuenta que el papel de cada uno es muy importante porque cada uno tiene una función vital que permite que todos estos primeros minutos, este abordaje que no tiene que sobrepasar de los 5 minutos, pueda obviamente salvar la vida de la paciente y estabilizar a todo el ambiente que se está desarrollando en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces quiero que igualmente pongan atención y por favor, este es un material que espero que les permita a ustedes un poco más aterrizar sus conocimientos e incluso ver cuáles son nuestros vacíos que podemos tener al momento de estar frente a una paciente. Porque ahí es cuando uno realmente dice, oh, me falta a mí de pronto esto, entenderlo bien, me olvidé el concepto, me olvidé la anatomía, me olvidé la fisiología, es cierto que la bioquímica me decía esto, ¿cómo era de empatar estos conocimientos? Es aquí donde se une. La medicina es muy práctica, a veces cuando estamos hasta el séptimo semestre, pero como que no, todo está muy separado, pero desde el octavo empieza a tomar una cierta forma mucho más madura, porque empezamos a reunir todos los criterios para poder nosotros enfrentar a un paciente. Entonces quiero que ustedes se vayan fijando en todo lo que ustedes pueden tener de vacíos, incluso dentro del proceso diagnóstico y terapéutico de este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Permítame un segundo igualmente, vamos, Soledad, igualmente me ayudas con la retroalimentación, por favor, gracias. Sí, vemos, Doc, sí está bien. Código rojo. Guía del manejo para la hemorragia obstétrica. Maribel tiene 24 años. Hace 15 minutos tuvo a su bebé. Está en sala de recuperación. Todo iba bien hasta que... Ay, me siento muy mal. Momento de contacto. Evalúa. Sensorios. Perfusión. Contracción uterina y sangrado. Ante signos de choque o sangrado mayor a 1000 mililitros, active el código rojo. Código rojo en sala de partos. Repito, código rojo en sala de partos. A partir de ese momento, los minutos son oro para la vida de Maribel. El tiempo pasa, y mientras más pronto actúe el equipo de trabajo, mayores posibilidades de vida tendrá Maribel.
En el minuto 0, las probabilidades de supervivencia son del 100%. A medida que avanza el reloj, el porcentaje disminuye. Cada segundo cuenta. De 1 a 20 minutos. Atendiendo a la alerta, los demás miembros del equipo ingresan a la sala. Cada uno debe asumir la posición previamente definida en el protocolo de atención. De la manera en que se coordina el equipo de trabajo para desempeñar las funciones asignadas, de la eficacia y la eficiencia al cumplir el rol determinado, depende, en parte, la recuperación de Maribel. Su trabajo debe ser simultáneo. A continuación, veremos uno a uno el papel que debe desempeñar cada miembro del equipo de atención. El coordinador. Este rol lo asume el médico que atiende a la emergencia. Debe posicionarse al lado derecho de Maribel o frente a la región perineal. Tranquila, doña Maribel. Le corresponde enterarse rápidamente de la situación para así determinar la causa de choque hemorrágico e iniciar el tratamiento adecuado. Hace 15 minutos. Bueno, a ella le hicieron alumbramiento activo. No, señor. ¿Y usted vio la placenta salió completa? Sí, señor, salió completo cuando se le hizo alumbramiento. Muy bien, ¿le han puesto algún medicamento? No, señor. Vamos a envasar 10 unidades de oxitocina en 500 cc de solución salina. Perfecto, doctor. 10 unidades de oxitocina en 500 de solución salina. Esa vena está pasando bien, no hay ningún problema. No, sí, doctor, no hay ningún problema. Vamos a pasarle esa oxitocina a 180 cc por hora. Perfecto. ¿Tiene metergina? Sí, doctor. Le vamos a poner 200 microgramos de metergina intramusculares. 200 microgramos de metergina intramuscular. Bueno, no sigue sangrando. Me regala por favor con que hacer una sección para ponerle una sonda vesical. Perfecto. Doña Maribel, aparte de eso necesitamos... Simultáneamente con el establecimiento de la causa, el médico coordinador debe verificar el gasto urinario por medio del cateterismo Es un poquito vesical. fastidioso, pero es lo único que nos va a dar la posibilidad de saber cuánto está orinando y cómo está. ¿Listo? No importa, doctor, haga lo que sea, pero no me deje morir, por favor. Bueno, Ay, tranquila, Doctora. tranquila, doña Maribel. ay, doctor. Listo. Ay, Muy bien. Vean, nosotros tenemos que realizarle un examencito del canal vaginal, o sea, de la vagina y del útero. Es importante para que, descartar en el posparto, otras causas el médico de coordinador Para descarte eso, otras causas de hemorragia basado en el protocolo de las Le 4T. voy a colocar unos medicamentos que la van a sedar y le van a disminuir el dolor. ¿Está de acuerdo? sí, doctor. Previo a la haga lo que sea, revisión, con tal de que no me deje uso morir. analgésico. No, señor. Y le vamos a colocar 50 miligramos de metilina intravenosa. Doctor, 50 miligramos de metergina intravenosa. Muy bien. Y ahora le vamos a colocar 10 miligramos de diazepam intravenoso. Doctor, 10 miligramos de diazepam intravenoso. Muy bien. Ahora me permite por favor el equipo de revisión para el canal del parto. Por supuesto. Protocolo de las 4T. Tono. Atonía uterina. Representa el 70% de los casos. Garantice masaje uterino continuo. Si no mejora, realice masaje bimanual. Aplique medicamentos. Trauma. Trauma del canal del parto. Representa el 20% de los casos. Realice revisión del canal del parto. Repare los desgarros. Tejido. Retención de placenta o restos. Representa el 10% de los casos. Revise la cavidad uterina y proceda a retirar la placenta o los restos. Trombina. Trastorno de la coagulación. Representa el 1% de los casos.
Solicite pruebas de coagulación. Corrija con plasma fresco, crioprecipitados y plaquetas. Asistente 1. Puede ser asumido tanto por médicos como enfermeras. Debe posicionarse a la cabecera de Maribel. Doña Maribel, buenas noches, vamos a colaborar. Debe suministrar oxígeno suplementario, ya sea por máscara o Venturi. Le corresponde explicarle a Maribel los procedimientos a realizar, interrogarla por sus antecedentes, brindarle confianza. ¿Usted no ha sufrido de ninguna enfermedad del corazón, un soplo, alguna cosa? No, doctor, yo soy muy sana. No ha tenido problema entonces en el corazoncito. Bueno, muy bien. Vamos a ayudarle entonces, tranquilita. Vamos a tomarle la presión arterial y a ponerle... Debe registrar e informar signos vitales y otros hallazgos al coordinador. Cubrir a Maribel para evitar la hipotermia. Es importante asegurarse que la información fue debidamente captada entre quienes asisten a la emergencia, mediante la técnica de chequeo cruzado. La paciente se encuentra con presión arterial de 70-40. Presión arterial de 70-40. Pulso de 110 por minuto. Pulso de 110 por minuto. 25 respiraciones por minuto. 25 respiraciones por minuto. Está agitada, piel fría y pálida. Paciente agitada, piel fría y pálida. Corazón se escucha bien. Pues en este momento tenemos una paciente con un shock hipovolémico. Doctor, estoy dispuesto para Debe colaborar con el coordinador en la realización de los procedimientos, si así es requerido. Asistente 2. Este rol siempre deberá ser asignado a la persona con mayor habilidad para canalizar venas. Se ubica al lado izquierdo de Maribel. Debe verificar y garantizar el acceso venoso con un catéter de buen calibre, preferiblemente 14 o 16. Tomar muestras para laboratorio en los 3 tubos con sus respectivas órdenes. Suministrar líquidos y medicamentos según indicación del coordinador. Circulante. En este rol no hay una ubicación específica. Preferiblemente se posiciona al lado del asistente 2 para ayudarle con sus funciones y sobre todo procurando no obstaculizar el desplazamiento y las actividades de los demás compañeros. Es el encargado del calentamiento de los líquidos venosos a 39 grados centígrados. Buenas noches, le hablo del laboratorio. ¿En qué le puedo colaborar? Siguiendo la técnica de chequeo cruzado, debe informar al laboratorio para el envío de muestras y reservar las unidades de sangre. Código rojo, choque moderado. Le enviaré 3 tubos para pruebas y por favor reserve 2 unidades de glóbulos rojos o negativos. Perfecto. 24 años, Maribel, shock moderado en código rojo activado. Me vas a mandar los 3 tubos y te voy a reservar 2 unidades de glóbulos rojos o negativo. Sí, correcto. Correcto, que esté muy bien. Buenas noches. Llamar a la unidad encargada del transporte, especificando las condiciones de Maribel y los requerimientos para su traslado. Medicalizada con equipo para código rojo, código azul, con aspirador, con pipeta para oxígeno. Se remitirá a un centro de mayor complejidad con médico y enfermera en código rojo. Sí, muchas gracias.
Buenas noches, hablo de un centro de atención de primer nivel. En caso de necesitar remisión, el circulante debe llamar al centro encargado de esta operación, identificar a Maribel con sus datos y dar a conocer su estado actual. Con choque moderado, necesitamos trasladarla a un centro de mayor complejidad. Muchas gracias. El circulante establecerá contacto con la familia e informará de una manera cálida y clara sobre la situación. Esta información será definida por el coordinador. Estamos tratando de estabilizarla con líquidos para poder mandarla a una unidad de mayor complejidad. Estamos haciendo todo lo posible porque ella salga de esta hemorragia. ¿Y qué tan grave la situación, señorita? Pues en ese momento, créanme que estamos haciendo lo que podemos para que ella se estabilice. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí. 20 minutos. En caso de choque grave o choque moderado en el que no se ha podido controlar el sangrado, se debe iniciar la administración de las primeras 2 unidades de glóbulos rojos o negativos en los primeros 20 minutos. Han pasado 24 minutos. Valore la condición. Van 24 minutos, la presión arterial está en 90-70, el pulso en 100 por minuto, 20 respiraciones por minuto, llenado capilar menor de 2 segundos, piel fría, un poco fría, pero la paciente se encuentra en mejores condiciones. Muy bien. Aunque se encuentra mejor, Maribel debe continuar en observación y vigilancia. Recuerde mantener la infusión de oxitocina y los líquidos después de la recuperación. La vigilancia del tono uterino y del sangrado vaginal. Vamos a continuar infundiendo oxitocina a 120 cc por hora y los líquidos endovenosos a 200 cc. Gracias a la coordinación del equipo de trabajo y a las medidas realizadas, Maribel se encuentra estable. Ok, creo que con esto entonces se toma un poco más de forma, ¿no es cierto? Lo que les decía hace un momento, cómo debemos actuar frente a esto, que es un episodio muy frecuente en nuestras salas de parto y que obviamente en donde quiera que ustedes estén tienen que aprender a conformar estos equipos de acción de emergencia y tienen que aprender sus papeles, su rol, su liderazgo para poder hacer una comunicación efectiva tanto con la paciente como con el personal de salud. Como ustedes ven aquí, se habla incluso de factores que no son netamente técnicos, sino más bien en lo que nosotros abordamos como herramientas no técnicas, pero que son de comunicación. Y aquí está lo que se llama la relación de información cruzada que tú entregas, o lo que también se llama en asa cerrada, es decir, que tú tienes que aprender a retroalimentarle a tu colega con el que estás trabajando, y entre los dos tienen que hacer efectiva el notificar el que están entendiendo la información que están dando. Fíjense que aquí también hay otro criterio interesante de aprender, porque muchas de las cosas que terminan complicando al manejo adecuado de estos cuadros de hemorragia o de emergencias en sí es la mala comunicación del personal. Al no tener una comunicación efectiva, se entorpece el manejo y empieza cada quien a asumir papeles y roles que no son los adecuados y que obviamente hacen que se pueda enlentecer, equivocar o mal llevar un procedimiento tal o cual. Entonces es importante que también entendamos que aquí hay cosas por valorar que no netamente son criterios que están en la obstetricia o en la ginecología escritos, ¿no? Sino que están a veces en líneas cortitas, como indicando consejería. Por cierto, hablemos también de comunicación efectiva, pero hoy por hoy
se ve que estos son determinantes también para el manejo efectivo de una crisis como se encuentra en este caso. De acuerdo, creo que entonces con eso tenemos la idea un poquito más clara y vale la pena que esto lo manejemos de esta manera. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta ahora, algo que les nazca de curiosidad. Cada una de estas cosas está escrita dentro de, como les decía, lo que aquí llamamos en Colombia. Ustedes ven que este video es hecho en Colombia, pero nosotros aquí no manejamos el código rojo como tal, sino nuestra denominación aquí es clave roja, ¿sí? Entonces, cuando hacían énfasis también al código azul, es posibilidad de paciente en paro, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos las claves obstétricas y dentro de eso está la clave roja, que es para hemorragia obstétrica, la clave amarilla, que es para manejo de sepsis y shock séptico, y hay la clave la clave azul, que es para, en cambio, manejo de preeclampsia, ¿sí? Son las tres claves esenciales que ustedes, cuando ya estén de internos rotativos, tienen que estar manejándolas con bastante claridad en la teoría, para cuando ya les toque enfrentar y ser parte de este equipo, pues obviamente ustedes sepan en dónde colaborar y qué hacer. Entonces es vital que ahora nos entendemos sobre todo en lo que nos compete en este momento, que es clave roja, ¿de acuerdo? Bueno, les voy a compartir ahora, vamos a ir un poco afinando ciertos detalles que les quiero yo ahora compartir. Déjenme ver en dónde está mi presentación. Denme un segundito. Ahí estamos. Entonces, les voy a compartir unos criterios para terminar de afianzar lo que hasta ahora hemos visto, ¿ok? Aquí está. ¿Sí están viendo mi pantalla? Soledad, ¿estamos viendo? Sí, Doc, pero no está en modo presentación. ¿Ahí? Ahí sí, Doc. Correcto, bueno, entonces vamos a darles algunos lineamientos, yo diría que un poquito actuales, un poco más complementarios a lo que hasta ahora hemos escuchado, que de pronto puede ser que ustedes digan, es mucha información, pero me interesa más bien que vean el panorama completo, como para que ustedes puedan tener, ya cuando empiecen a abordar la teoría, un criterio amplio de qué les están a ustedes tanto enseñando cuanto deben también conocer para poner en práctica. Sí, entonces vamos a hablar de hemorragia posparto. Acá igualmente les he puesto un caso clínico de los que vemos todos los días, ¿no? Hablamos de una paciente de 21 años, en unión libre, primera gesta, con antecedente de un parto anterior, cursando su puerperio, de hecho, inmediato posparto de 39 semanas del puerperio, por un embarazo de 39 semanas, más labor de parto y un expulsivo prolongado, es lo que vivió esta paciente, ¿sí? Se obtuvo un producto masculino, vino encefálico, fue un parto normal, un Apgar 8-9, un peso de 3.800 gramos, es decir, un guagua grande, ¿no es cierto? Con un perímetro cefálico de 37, también de cabecita grande. Entonces, considerando estos casos que los vemos todos los días, pues el objetivo del milenio establecido por las Naciones Unidas en el año 2000 era reducir la mortalidad materna en las 3/4 partes para el año 2015. Y esto implica reducir significativamente las muertes maternas relacionadas con hemorragia postparto. Imagínense que este es un objetivo del milenio, ¿no? Entonces, estamos ya en el 2021 y la pregunta es cuánto de esto realmente hemos mejorado. Yo diría que nuestras cifras algo han mejorado, pero no es lo que se anhelaba hasta ese entonces.
La hemorragia posparto, en su mayoría causada por atonía uterina, como ustedes ya han escuchado, el 70% de las hemorragias se debe a el tono. Y de hecho aquí hay que resaltar, y ustedes también lo van a ver en la práctica, y les van a insistir sus tutores, en aprender a reconocer la mnemotecnia de las 4 T's. Tono, trauma, tejido, trombina. Tono, trauma, tejido, trombina. Tono, trauma, tejido, trombina. Tono, trauma, tejido, trombina. Incluso como cancioncita les canto para que ustedes no se pierdan. Yo siempre les digo, las 4 T's tienen que estar siempre aquí, ¿no? En la zona T de la cara, entre ceja y ceja. Cuando estamos frente a una paciente, no podemos olvidarnos de que cuando estamos atendiendo un parto, las 4 T's tienen que estar siempre en nuestra mente, porque son nuestra principal complicación. La primera T, tono, 70%, la segunda T, trauma, 20%, la tercera T, tejido, 10% y menos del 1% ventajosamente problemas de coagulación que habitualmente ya conoce la paciente que tiene problemas y previamente en la consulta externa se trata de manejarles a esas pacientes para que lleguen bien a su destino final en su parto, ¿no? Entonces fíjense que en su mayoría la gran problemática es la atonía uterina, es la causa más frecuente de mortalidad materna evitable en todo el mundo y la segunda causa más importante de muerte materna en el Ecuador. ¿Qué tal? La atonía uterina es la causa, como les digo, más frecuente de la hemorragia posparto inmediata, en donde el útero, luego de haber expulsado la placenta, no se retrae ni se contrae de manera efectiva, lo que origina un fallo en la hemostasia y obviamente la condición de la hemorragia es inminente. Como primera medida, ya habíamos nosotros escuchado hace un momento, el manejo farmacológico, ¿no es cierto? Pero yo diría que si bien este suena como primera medida, la mayor y más efectiva forma de controlar esa hemorragia de atonía viene a darse por el masaje uterino. De hecho, aquí demuestra no el masaje como tal uterino simple, sino lo que decíamos en las presentaciones anteriores, el masaje bimanual. Así es la forma de colocar las manos para originar una compresión de la mano derecha o izquierda sobre el fondo del útero y la otra mano introducida con guante, obviamente, hacer compresión por dentro del canal vaginal para aplastarle entre nuestras dos manos al útero y hacer que se contraigan los vasos y que ese útero también se contraiga y cierre los vasos que están abiertos una vez que se desprendió la placenta, ¿sí? Entonces, la forma de originar la primera maniobra es a través del masaje uterino, que es en el fondo del útero con la mano superior, como ustedes ven aquí, solamente, y ustedes veían en el video anterior, ¿no? Como el médico que está a cargo, él masajea al útero desde el fondo y origina que ese masaje le obliga al útero a contraerse, ¿sí? Entonces los objetivos de hoy, para un poquito ir haciendo énfasis en esto, describir las medidas más efectivas para la prevención de la hemorragia posparto, identificar los factores de riesgo asociados, identificar los signos y síntomas que permiten el diagnóstico de la hemorragia posparto y la evaluación de la gravedad para iniciar el tratamiento apropiado y la referencia oportuna y segura. Y el último objetivo, describir una secuencia ordenada de intervenciones eficaces para el tratamiento, ¿sí? Tenemos entonces, cuando hablamos de hemorragia posparto, se define la hemorragia posparto como la pérdida de sangre que supera los 500 ml en un parto vaginal o los 1000 en una cesárea, ¿de acuerdo? Estos son criterios que todavía los manejamos, pero con cierta condición, entre comillas. ¿Por qué? Para fines clínicos dice aquí que toda pérdida de sangre con posibilidad de producir inestabilidad hemodinámica debe considerarse una hemorragia posparto. A menudo los cálculos clínicos de la pérdida de sangre no son precisos, y esto justamente es lo que hace que estos 500 o 1000 ml termine siendo una medida subjetiva, porque yo puede ser que falle en mi apreciación. De hecho, cuando uno está frente a la paciente, uno a veces en el tacho de basura que está entre nuestras piernas no logramos identificar qué volumen es, porque está mezclado ahí desde basura, desde gasas, compresas y un montón de cosas que terminan cayendo y no logramos identificar con claridad. Entonces los 500 o 1000 que hablamos aquí se terminan haciendo una cifra demasiado subjetiva, lo que ha conllevado hasta ahora el que no tengamos una cuantificación adecuada y eso haga que no tengamos también una respuesta a veces esperada si es que concebimos que tenemos que tener 500 o 1000 como tal de sangrado. Y es más, hay otros factores también que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué tal una mamá en nuestras condiciones, en nuestro país, que viene con una anemia crónica previa, pacientes que están embarazadas y que andan como
como fantasmas andando por las calles porque están pálidas, con una anemia que obviamente no se han hecho controles prenatales, no se les ha dado el hierro para el complemento de estos tratamientos, y obviamente son pacientes que llegan con anemia a dar a luz, y en el parto te sangran unos 250, unos 300, unos 400, no necesariamente sangran los 500, pero si llegas con una hemoglobina de 9, 10 a dar a luz, lo que sea que pierdas de sangre te descompensa totalmente y hace que la paciente se choque frente a ti al mínimo sangrado que pueda presentar. Entonces, esto es una medida relativa, pero que por concepto, por definición, todavía en los libros nosotros vamos a observar estas definiciones de 500 ml para un parto y 1000 en una cesárea a promedio. Si es que son cuantificadas obviamente de manera objetiva, estos son valores que nos van a permitir actuar también con certeza, ¿de acuerdo? En cuanto a qué dice el Colegio Americano de Higiene y Obstetricia, en el 2017, heridas acumuladas de sangre mayores a 1000 ml o sangrado asociado con signos y síntomas de hipovolemia dentro de las 24 horas posteriores a nacimientos e independientemente de la vía de nacimiento. Esto es lo que considera justamente el Colegio Americano desde el 2017 como hemorragia postparto, ¿de acuerdo? Reduce el número de mujeres etiquetadas inapropiadamente con este diagnóstico, ¿sí? Es decir, a veces podemos decir 500 ml ya es hemorragia, pero termina siendo en la práctica no tan cierto porque no ha habido alteración hemodinámica. Y eso es algo que hay que considerarlo. Si yo tengo 250, 300, 500, a veces 1000, y la paciente no se descompensa es porque entró con una buena hemoglobina y realmente sus signos vitales no variaron. Pero si entró con una hemoglobina baja, por poca que sea o mucha la pérdida, obviamente va a alterar tus signos vitales y va a hacer que uno claramente identifique que la paciente se taquicardiza, se hipotensa y está entrando en un proceso de shock. ¿De acuerdo? La clasificación de la hemorragia posparto la podemos hacerla como hemorragia posparto primaria o inmediata, que ocurre dentro de las primeras 24 horas, y esto se da en el 70% debido a atonía uterina que ya conversamos, y la hemorragia posparto secundaria o tardía, que se da de las 24 horas después del parto a las 12 semanas posparto, es decir, en el puerperio, que puede durar hasta las siguientes 12 semanas. Se debe a la retención de productos de la concepción, generalmente esto a infecciones o a ambas cosas, ¿de acuerdo? Que obviamente son pacientes que terminan llegando días después de que salieron del hospital y que llegan a la emergencia igualmente o chocadas o con hemorragias muy grandes, muchas de ellas incluso malolientes porque terminan ya siendo procesos que se han sobreinfectado y que terminan también haciendo que el útero esté hipotónico y muy friable, incluso al manejo quirúrgico. Entonces son úteros muy complicados de tratarlos. Aquí nuevamente les recuerdo las causas de nuestras hemorragias, están dadas por la mnemotécnica de las 4 T's, que no quiero que por favor nunca se olviden. Tono, trauma, tejido, trombina, repito, tono, trauma, tejido, trombina, considerando las frecuencias que ustedes hasta ahora ya las han reconocido y las vuelvo a recordar, ¿de acuerdo? Los factores de riesgo que están implícitos en una hemorragia posparto no hay cómo dejarlos de observar, aunque el doctor Yepes en la charla que les daba hace un ratito decía, no tenemos una condición clara de riesgo. De 3 pacientes que dan a luz, 2 no sabemos cuáles fueron las causales, pero terminaron sangrando. Entonces, dentro de los factores que están asociados de manera general, bajo estudios obviamente que aquí son ya denominados por sus índices de confiabilidad, entonces tenemos a factores de riesgo como los más frecuentes, ¿no es cierto? La episiotomía, ojo, fíjense que por eso es que dentro de los temas que yo les he puesto a ustedes para que desarrollen sus videos, me interesa que cada uno de ustedes, al hacerlo, ustedes profundicen en su técnica, pero a la vez cuando se reúnen en grupo se compartan los videos, para que entre ustedes mismos puedan visualizar la explicación del otro compañero cuando ya sean de juntar y hacer la presentación grupal, y se den cuenta de que cada una de estas cosas hay que saberlas hacerlas bien, y tenemos que tener la destreza de poder hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo suyo está en que ustedes estudien, profundicen y puedan explicar a través de un video cómo yo tengo que desarrollar tal o cual técnica para poder tener esta destreza ganada, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos es la famosa episiotomía, que de hecho es un tipo de maniobra o de técnica que es considerada de hecho como un maltrato obstétrico o de agresión obstétrica, ¿no? No debería estar contemplada como una maniobra de rutina. De hecho, hay normativas para atención del parto. Ahora hay una normativa muy interesante, muy importante, que se llama normativa ESAMIN, que traduce, o qué es lo que significa ESAMIN, es establecimientos de salud amigos de la madre y del niño. Y esta normativa
trata de evitar justamente todos los factores de agresión obstétrica. Dentro de ellos, la realización de la episiotomía. Dentro de ellos, la canalización de vías periféricas por poner, o sea, sin causal, ponerlas por ponerlas. El hecho de utilizar enemas evacuantes para que la paciente no se haga la deposición durante el parto. Son cosas que antes las hacíamos con mucha rutina y que de hecho eso ha sido catalogado ahora, como les digo, como una agresión obstétrica y hace que más bien sean condiciones que ahora se vetan en primera instancia, salvo que tengan justificación de hacerlas, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que una de las formas o uno de los factores de riesgo de pérdida de sangre está en la episiotomía. Otra es la cesárea, ¿no es cierto? Es un factor en donde yo desde que corto la piel empiezo a ver sangre, sangre, sangre hasta que llego al útero y obviamente se despierta también un sangrado importante durante la intervención. Entonces también es un factor que nos puede complicar y puede terminar originando una hemorragia. El trabajo de parto prolongado, pacientes que veíamos en la clase anterior de hace 2 días, yo les decía los intervalos de tiempo en las curvas de Friedman, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les hacía ver? Porque son tiempos promedios en donde uno reconoce que están las cosas yendo bien. Si es que yo no tengo esos tiempos en mi mente y dejo simplemente al estar en el cuidado de una paciente obstétrica y no tengo presente los tiempos, no hago mi curva del partograma, ¿cómo voy a identificar que un parto está saliéndose de los tiempos y está posiblemente dándome ya o siendo un factor de riesgo para una hemorragia posterior en el parto? Entonces yo mismo me estoy como que colgando la soga al cuello porque estoy no identificando y por ende me estoy complicando yo mismo en mi trabajo, me autosaboteo en el manejo de esta paciente, ¿de acuerdo? Los factores entonces que también están implícitos dentro de esto, implícitos dentro de los riesgos de hemorragia están la placenta, membrana retenida sobre todo, falta de progreso durante la segunda etapa del parto, placenta con adherencias mórbidas, los famosos acretismos, ¿no? Las laceraciones en el canal del parto, los desgarros, que ustedes también tienen que aprender tanto a suturarlos como a reconocerlos, saber que aquel sangrado de mucosa, que es un sangrado de primer nivel, de primer grado, que se llama, de pronto si no te sangra no hay que toparlo, pero si es un sangrado que por más que sea de mucosa y que está sangra, hay que poner un punto hemostático. Peor aún si son desgarros de mayor profundidad, un desgarro grado 2, 3 o peor aún el desgarro grado 4 que termina desgarrándote hasta el ano. Entonces son suturas que uno tiene que aprender a hacerlas porque obviamente eso conllevaría a que puedas dejarle secuelas en la función, incluso a la paciente tanto rectal como originar dispareunias o problemas incluso de fístulas, ¿no? Entonces es importante que ese tipo de suturas, si uno no tiene la práctica, llame al especialista, en este caso ginecólogo, incluso en muchas ocasiones al proctólogo, porque las condiciones pueden ser muy graves, ¿no es cierto? Partos instrumentados, es decir, la atención con forceps o con vacuum, que son también alternativas muy importantes a considerar en partos complicados, pero que tienen que ser hechos por un especialista o abordados por el especialista para que no haya mayores complicaciones y de haberlas, pues poderlas solventar y repararlas, ¿no es cierto? Recién nacidos grandes para la edad gestacional, fíjense que aquí pongo yo mayores a 4.000 gramos, son considerados bebés macrosómicos y eso conlleva a tener un factor de riesgo que si ecográficamente la paciente ya venía advertida de que su bebé es un bebé grande, que está en un percentil alto, y peor aún, si es que se lo ha considerado en las últimas ecografías con pesos de 4.000 en adelante, ya son pacientes que deberían ser catalogados como posibles nacimientos por cesárea, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que es importante también considerar estos factores. Trastornos hipertensivos, la preeclampsia, la eclampsia, el HELP, son factores de riesgo muy importantes. Nuestros pacientes que están en salas de alto riesgo, que son generalmente las pacientes preeclámpticas, son pacientes que hay que estar vigilando y sabiendo que tienen sustancias como el sulfato de magnesio y que están medicadas a veces con medicación hipotensora, pues obviamente conllevan a ese efecto de medicamento sobre el útero, que son generalmente sustancias que le relajan al útero y tienes una posibilidad inmediata por los fármacos que estás usando de que se te complique y te despierte una hemorragia durante el parto. Entonces fíjense que también hay que tener presente qué es lo que yo estoy haciendo, saber manejar estos medicamentos y poderlos también resolver en la complicación que me puedan dar. Y eso también hace que ustedes tengan un poco en cuenta justamente la farmacología. Ustedes a la par están viendo en este semestre también farmacología aplicada a la ginecobstetricia. Entonces es importante que no pase solamente como un mero conocimiento farmacológico, sino en la práctica qué incluso yo debo saber bien manejar. ¿Qué debo saber bien manejar en cuanto a preeclampsia, a hemorragia, los uterotónicos,
los hipotensores, la misma oxitocina, como ustedes ven aquí ya se cruzan algunos medicamentos, ¿no es cierto?, que son para ganar el tono uterino, los medicamentos uterotónicos que llamamos, ¿no es cierto? Entonces ahí está oxitocina, el misoprostol, la ergometrina. Tengo que saber utilizarlos, tengo que saber pro, contras, saber incluso desde el manejo ambiental de estos medicamentos. Muchos de ellos veíamos, creo que en algún momento nombraban de que son sustancias que tienen que estar en congelación. El metergin no puede estar en el aire ambiente porque se te degrada y no te sirve, el rato que colocas no tiene efectividad. Entonces esos detallitos son propios de nosotros como médicos dominarlos, y es por eso durante este semestre que ustedes tienen que estar abordando todo esto y viendo que son totalmente aplicables. No es nada de teoría simple, sino que ya empieza a tomar forma en nuestra actividad cotidiana cuando ustedes ya estén frente a una paciente en vivo. Inducción de parto, hablando justamente de oxitocina, ¿no es cierto?, el misoprostol, que son los medicamentos que utilizamos para inducir o inducto conducir a una paciente. Primera o segunda etapa de parto prolongada, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hacer en cuanto a la prevención? Solamente un poco para reiterar lo que el doctor Yepes ya les decía en la charla que les pasé. Manejo activo de la tercera etapa de parto, ¿no es cierto? Es decir, el MATEP. ¿Sí? No olvidarse de este MATEP. Hasta ahora hay dos mnemotecnias interesantes. 4Ts y MATEP. ¿Qué es el MATEP? Siglas de manejo activo del tercer estadio del parto. ¿Cuál es el tercer estadio del parto? Es el... Ustedes ya tienen presente, ¿cierto? Exacto. Tenemos el primer estadio. ¿Cuál era? Ya decíamos en la clase anterior. Dilatación. Dilatación y borramiento. Segundo estadio. Expulsión. Perfecto. El tercer estadio. Alumbramiento. El alumbramiento. Y el cuarto, que es el puerperio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en que cuando hablamos del tercer estadio, estamos hablando netamente del alumbramiento. La recepción de la placenta. Ese es el gran momento donde nosotros podemos hacer prevención. Ya salió el bebé, todo lindo, y ahora empiezan nuestros minutos de mucha tensión. ¿Qué tengo que hacer? MATEP. Quiero evitar la hemorragia, MATEP. Quiero salvar esa vida, MATEP. Entonces, para eso obviamente tengo que hacer mi trabajo previo bien, ¿no es cierto? Conducir a la paciente bien, hacer mi manejo durante la labor de parto de manera adecuada, estar vigilante de que vaya bien sus signos vitales, que el monitoreo fetal esté bien, que el bienestar fetal esté bien controlado. Cuando ya llego entonces al momento en que nació, pues hago unas buenas maniobras de recepción, evito los desgarros, sale el bebé, manejo bien el cordón umbilical, ¿y ahora qué hago? Voy a manejar bien el alumbramiento. Entonces, en el MATEP, ¿qué es lo que voy a hacer? Considerar que todas las mujeres al recibir o aplicar adecuadamente el MATEP, se reduce el riesgo de hemorragia posparto, como les decía el doctor Yepes, en un 60% y evita obviamente que esto produzca anemias graves y transfusiones sanguíneas innecesarias, ¿de acuerdo? Entonces, si yo aplico bien el MATEP, estoy evitando la complicación grave, hemorragia. La oxitocina, 10 unidades intramusculares dentro del primer minuto después del parto del recién nacido o 10 unidades intravenosas administradas lentamente, es el agente de elección para el manejo activo de la tercera etapa del parto. Y aquí hacerles una puntualización. La estrategia idealmente es intramuscular, ¿sí? Pero, claro, ustedes dirán, ok, eso es un parto normal, pero ¿qué pasa en una cesárea? Ahí viene la alternativa. Ahí no estamos nosotros pinchando intramuscular, sino que el anestesiólogo nos ayuda colocando intravenoso en un esquema que ellos utilizan, porque al pasar intravenoso, la biodisponibilidad y la condición cambia de la oxitocina, entonces ellos utilizan un esquema de 3 unidades que la van haciendo en un esquema de 3-3-3. Entonces ellos van pasando 3 unidades y van viendo respuesta, 3 unidades y van viendo respuesta, 3 unidades y van viendo respuesta. Entonces, dependiendo, si es que entre las primeras se originó una buena contractilidad, pues ya no necesitan utilizar las 3 segundas. Pero si vemos, yo estoy operando y veo que origina una hipotonía, se origina una hipotonía en ese útero, yo tengo que decirle, por favor, compleméntame, y él sigue dosificando hasta tener la respuesta adecuada, e incluso después puede hacer infusiones diluidas, como ustedes escucharon también en los videos, que se puede utilizar en concentraciones de menor volumen, pero en mayor concentración farmacológica del medicamento. Entonces eso hace que ustedes tengan goteos que nos permitan tener una acción del medicamento intravenosa de una efectividad adecuada mientras terminas tu procedimiento quirúrgico, ¿no es cierto? Pero las 10 unidades intramusculares en nuestros partos, primer nivel, estamos en el centro de salud, estamos en nuestro lugar de atención, tengo que siempre estar pendiente de que se ejecute esa orden. En muchas ocasiones se produce esto, ¿no? Que uno dice, parto, se emocionó, y la oxitocina,
los grillos, cri cri, porque nadie se acordó de eso. Entonces, cuando ustedes están atendiendo al parto, deben siempre estar entrenando o coordinando con su equipo de atención. Entonces, si tienes un auxiliar, una enfermera o quien te ayude, muchas ocasiones incluso ustedes mismos que están como estudiantes viendo los partos, ¿no? Entonces, estar pendientes, ¿en qué puedo ayudar? Ok, yo me hago cargo de la oxitocina, nace el bebé y obviamente ya coloco la oxitocina. Para ello, obviamente, hay criterios. Decíamos que hay que poner durante el primer minuto después de que nació el bebé. ¿Y cómo se cataloga el nacimiento? Una vez que sale la cabecita y se desprende el hombro anterior, pues obviamente decimos que ya nació ese bebé. Mientras no se desprendan los hombros, recuerden que un bebé puede coger, nacer y originar, de hecho, una distocia de hombros. Entonces yo no voy a poner oxitocina, sino hasta cuando corrobore o cuando el médico que ya está atendiendo el parto me diga que coloque, es decir, cuando él ya me dice que ha salido el hombro anterior. Si ya me dice que nació el bebé y que yo coloque la medicación, entonces en ese momento yo tengo que hacerlo. O estar yo pendiente de ver que ya nacieron los hombros y obviamente en ese momento colocar la oxitocina. Entonces a veces uno en el afán, ¿no?, de querer ayudar, puedo simplemente emocionarme y coger y apenas nace la cabeza, ¡pum!, ponerle. Hago que ese útero empiece rápidamente a reaccionar y yo le estoy provocando o aumentando el riesgo de una distocia de hombros, porque el útero empieza a contraerse y dificulta la salida en ese primer minuto de los hombros. Entonces hay que tener mucho cuidado en saber cuándo colocar. Es durante el primer minuto después de que ha nacido el bebé. Repito, llamamos nacimiento cuando se dio el desprendimiento del hombro anterior de ese bebé. ¿De acuerdo? Eso es importante también a considerarlo. Entonces, esto es importante incluso también dentro de lo que decía el doctor Yepes, reiterarles, dentro de las 3 cosas que el MATEP origina, que son oxitocina, que es la tracción y la contracción. Tercero, que es el masaje uterino. De las 3 maniobras, la más importante termina siendo el manejo de la oxitocina. No por ello no quiere decir que las otras 2 no debamos aplicar. Más bien eso nos efectiviza y nos sube la tasa de efectividad casi a un 100% para que se desprenda la placenta y no haya hemorragia. ¿De acuerdo? Entonces, el otro medicamento, el misoprostol, que también habíamos comentado, la dosis de 800 miligramos vía oral, es menos efectivo que la oxitocina, pero puede utilizarse en caso de oxitocina cuando esta no esté disponible o cuando su administración no sea posible, ¿de acuerdo? Y la metilergometrina, que también podría ser colocada en casos excepcionales cuando no se tenga nada de esto, pero también es una alternativa farmacológica. Los métodos para cuantificar la pérdida, ¿no es cierto? Lo que decíamos hace un rato. La cuantificación ha sido un gran problema en todos estos años porque es complejo que nuestro ojo pueda valorar cuánto de sangre está desparramándose. Entonces, nosotros tenemos de alguna manera algunos métodos para poder eso cuantificar ahora. El primero que salta a la vista es la estimación visual, ¿no es cierto? La colorimetría, que se llama. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto de rojo yo veo en mis apósitos, en mis compresas, en mi material que está ayudándome a secar, en mis gasas? Entonces ustedes tienen tablas establecidas, una gasa, cuánto de sangrado significa cuando está empapada, una toalla higiénica, cuánto, una compresa de 15 por 15, cuánto, una media luna, que se llama, ¿no es cierto?, estas lavacaritas pequeñitas, chiquititas que tenemos los recipientes para también cuantificar cuánto significa el volumen de eso, cuánto significa si es que yo encuentro toda la cama manchada, cuánto si es que además de la cama está en el piso sangre. Entonces esos estimativos visuales se llaman colorimetría y me permiten tener algún estimativo de cuánto puede ser lo que se está o se ha perdido de sangre, ¿de acuerdo? La captación directa, que es el recogerla en una funda que se llama funda retrocecal, que son fundas especiales que se coloca una vez que ya nace el bebé. Esta funda la colocamos debajo de los glúteos de la paciente y hacemos que se vaya depositando todo el sangrado posparto en esta funda. Entonces viene con un medidor que te permite decir cuánto a promedio es lo que se está perdiendo y eso te sirve muchísimo para poder cuantificar de una manera bastante objetiva, ¿sí? Ha sido, de hecho, de los mejores métodos que hasta ahora se tiene como para poder interpretar. Tomas de muestra de sangre sanguínea a través de la valoración de hemoglobina de control, técnicas de dilución de colorante por medición de volumen de plasma y de glóbulos rojos, a través de un aparatito que también uno puede coger las compresas y por tecnología de luz,
uno le pone en el aparato y le lee cuánto de hemoglobina o hace medición de la cantidad de hemoglobina y te lanza un promedio. No la tenemos aquí, pero existen esas metodologías en algunos otros lados, ¿de acuerdo? Determinaciones de volumen de plasma que utilizan elementos trazadores radioactivos. Son métodos que les nombro aquí, pero que realmente en nuestra práctica no los tenemos en función, ¿de acuerdo? Entonces, el diagnóstico de hemorragia posparto, teniendo un poquito ya más de criterio y en base a lo que les he dicho, hay que considerar que volúmenes de entre 500 y 1000 centímetros cúbicos, pues no van a causar mayor cambio, ¿sí? Habitualmente cuando una paciente está estable, cuando una paciente está con buena hemoglobina, con buena alimentación, entonces son pérdidas que muchas de las ocasiones no te producen cambios hemodinámicos. Nosotros, como vemos en esta tabla, en la primera línea verde, se aprecia como el sensorio no se te altera, no hay alteraciones de la perfusión, el pulso sigue normal, la presión arterial sistólica siempre va a estar mayor a 90 y no existe como tal un choque. Pero si nosotros tenemos ya pérdidas mayores, en este caso del 16 al 25%, que traduciría entre 1000 y 1500 centímetros cúbicos, ya tenemos ciertas condiciones de cambio. De pronto en el sensorio dice puede estar normal y o agitada, puede haber perfusión alterada con signos de palidez y frialdad, puede haber una frecuencia cardíaca entre 90 y 100 y una presión arterial sistólica que ya puede estar variando entre 80 y 90 milímetros de mercurio, lo que ya denominaríamos un choque leve, ¿no? Un shock leve, o grado 1 que se llama. Una pérdida entre 26 y el 35% de tu volemia te significaría 1500 a 2000 centímetros cúbicos. Ya la paciente va a estar agitada, con palidez, frialdad y sudoración fría también, ¿no es cierto? Diaforesis, que se llama, es un signo muy clásico del shock. Ver a la paciente que está ahí pálida y ves que suda. Totalmente llamativo. El paciente está chocando. Frecuencia cardíaca entre 101 y 120 latidos por minuto, ya está taquicárdica francamente. Y la presión arterial sistólica ya va a estar en cifras de entre 70 y 80 milímetros, 79 milímetros de mercurio, lo que llamaríamos un shock moderado o grado 2. Y si es que ha perdido más del 35%, fíjense, ya son valores mayores a 2000 centímetros cúbicos, lo que decía también el doctor Yepes al inicio de su charla. Mayores a 2600, hablaba él, ya prácticamente son pacientes con una mortalidad súper alta, ¿sí? Han perdido más tal vez de la mitad de su volemia y eso condiciona a un shock grado 3 o severo, en donde hay letargia, inconsciencia, palidez, frialdad, sudoración, llenado capilar mayor a 3 segundos. Quiere decir que ya la perfusión capilar es muy mala, la perfusión tisular es muy mala y eso puede llevarte a la muerte inminente, con frecuencias cardíacas mayores a 120 y presiones arteriales sistólicas menores a 70, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante considerarlo porque son datos que estamos viendo, nuestros monitores multiparámetros con los que están las pacientes monitorizadas en la sala de recuperación, muchas veces están con las lucecitas, tin, 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 y nadie les para bola. Y uno regresa a ver, entra en conciencia y dice, wow, la paciente está con presión, a ver, tomémosle 90, 60, 90, 40, se está chocando. Y obviamente el pulso está disparado. Entonces levantas las cobijas y encuentras que está en la cama de recuperación, encharcada la paciente de sangre. De esta tabla anterior, entonces, como ustedes, les voy a retroceder la anterior. Ya se me fue mucho. De esta tabla se desprende justamente de las alternativas que nosotros tenemos de variantes fisiológicas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en la presión arterial sistólica, cómo se empieza a disparar, cómo empieza de hecho a bajar, ¿no es cierto? Y la frecuencia cardíaca empieza a subir. La relación entre la presión arterial sistólica y el pulso, es decir, el cociente que se origina de dividir la presión arterial sistólica para el pulso, origina en nosotros un criterio que se llama índice de choque, que es una de las herramientas hoy por hoy más utilizadas y que nos pronostican qué tan grave se está poniendo el cuadro y qué tan riesgoso o qué tan necesario, más bien dicho, es la utilización de transfusión sanguínea. Entonces, el índice de choque es un reflejo de la respuesta fisiológica que se presenta en el sistema cardiovascular ante una pérdida significativa de sangre y permite identificar pacientes con choque severo que aún no presentan hipotensión, como es el caso de la gestante, debido a sus cambios fisiológicos de incremento del volumen circulante. Ustedes saben por fisiología, en los cambios fisiológicos, que ella incrementa su volumen circulatorio, ¿no es cierto? Y
y ser útil en aquellos casos en los cuales la pérdida de sangre no es cuantificada adecuadamente, que es otro de los casos que les decía, ¿no es cierto? Nosotros a veces no podemos saber cuánto chocó, cuánto salió de sangre, cuánto ha perdido, pero vemos el monitor multiparámetros y vemos que esa paciente está obviamente hipotensa y taquicárdica. Entonces, en obstetricia, este cociente, esta división del pulso para la presión sistólica, nos da a nosotros lo que se llama el índice de choque, que tiene que estar considerado para la paciente obstétrica entre 0.7 y 0.9. Eso es lo normal. Si sobrepasa del 1 en adelante, los valores se consideran anormales y dice aquí la evidencia ha demostrado que es un predictor más preciso de hipovolemia, es útil en la estimación de pérdida de sangre masiva y la predicción de transfusión sanguínea. Si yo tengo un índice de choque mayor a 1, ya tengo un criterio muy claro de que esa paciente está requiriendo de sangre. ¿De acuerdo? Fíjense qué linda herramienta esta, ¿no es cierto? Esto es algo que ustedes, muy práctico, esto no es nada de paja en información, es totalmente información y una herramienta muy útil para poder saber si esa paciente requiere o no de sangre. Otra manera también de poder diagnosticar que esta paciente se está chocando es el déficit de base, una gasometría. A través de eso, ustedes tienen presente aquellos que de pronto pasaron nefro y no prestaron mucha atención. La gasometría que no le entiendo, no sé para qué sirve o no sé cómo sacar la información provechosa. Pues aquí está un determinante, el déficit de base, el exceso de base que se llama. Entonces yo puedo catalogar en base a eso de que el shock hipovolémico puede ser clase 1, 2, 3, incluso 4, aquí le denominan, cuando nosotros tenemos aquí esto afectado y tenemos un déficit de base, si es menor de 2, pues puede considerarse como todavía no choque, ¿no es cierto? Si es que es de 2 a 6, consideramos un shock leve. Si es que es de 6 a 10, es exceso de base, podemos estar llamando moderado. Y si es que es mayor a 10, ya realmente necesita una transfusión masiva esa paciente, ¿de acuerdo? Porque obviamente necesitamos restaurar ese pH y la única manera de poder regular esto es a través de la transfusión sanguínea, ¿de acuerdo? Entonces miren, en el caso 2, dice nosotros considerar la necesidad de transfusión, se la debe considerar. Si ya tengo un clase 3, ya debo estar pidiendo paquetes de sangre, y si es que es un clase 4, obviamente tengo que estar ya muy claro que no solamente será sangre, sino crioprecipitados, plasma fresco congelado y algunas otras medidas de soporte hematológico, ¿de acuerdo? Si es que fuese también por medición de lactato sérico, es otra herramienta muy eficaz. El lactato sérico es un parámetro muy estudiado ahora. La evidencia nos indica que el momento en que yo tengo un lactato mayor a 2, está indicándonos directamente que hay un metabolismo anaerobio que está en ese momento predominando. Hay un metabolismo que está llegando a producir una hipoxia tisular muy alta y se desprende justamente el incremento del lactato sérico. Y esta hipoperfusión tisular obviamente nos está indicando la necesidad de sangre. No está llegando oxígeno a nuestros tejidos periféricos y por ende esa paciente está con un índice o una probabilidad de mortalidad alta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer con esto? Pedir una gasometría. Como conclusión, ¿no es cierto? Si yo tengo una paciente que está chocándose, no voy a estar pidiendo una biometría hemática nomás. Sí, también tendré que pedirla. Pero de entrada, cuando yo tengo una paciente que estoy evidenciando ya signos de shock, tengo que pedir directamente una gasometría arterial en ese momento y pedir cómo están esos gases y estos valores que ahora les estoy dando como herramientas indispensables para valorar un shock hipovolémico, ¿sí? El esquema de abordaje, como ustedes ya vieron en el video también de nuestros amigos colombianos, pues aquí se interpreta de una manera esquemática lo que les decían ahí en el video. Cada uno de los integrantes de este equipo de acción de emergencia debe tener sus funciones, sus roles claros. El que está a la cabeza, el que está a nivel genital y el que está a nivel de las extremidades, haciendo lo que ustedes ya escucharon. Van a estar pendientes de chequear, manejar la vía aérea, administrar oxígeno, vigilar el estado de conciencia, tomar tiempos de cómo se está dando el suceso, ¿no es cierto? Cuántos minutos han pasado. A nivel de los brazos, chequear pulsos, canalizar las venas de grueso calibre, realizar todas las tomas de muestras de laboratorio, hacer la reposición de líquidos intravenosos, manejar los medicamentos, y quien está a nivel genital, pues va a iniciar el proceso de liderazgo de esta clave roja que se llama, y va a estar pendiente de justamente coordinar la acción con los otros colegas y de estar haciendo las maniobras respectivas
tanto a nivel genital cuanto a nivel uterino mismo, masaje uterino, colocación del balón de Bakri, la compresión bimanual, la sutura de desgarros, lo que se tenga que hacer, ¿no es cierto? Y si es que él valora que el sangrado continúa, pues incluso tomar las medidas para pasarle a quirófano y de pronto realizar tratamientos quirúrgicos como las suturas hemostáticas, que ustedes ya van a aprender en la teoría, ya les van a explicar esto, que son medidas para coger y amarrarle al útero. Una vez que se hace una laparotomía, se abre el abdomen, se puede coger y amarrar al útero para tratar de obligarle a que se contraiga, e incluso a veces hacer suturas vasculares, ingresar al retroperitoneo, clipar las arterias hipogástricas, o en los peores casos, pues terminar en una histerectomía obstétrica, que obviamente es lamentable, pero en muchas ocasiones toca hacerlo, ¿no es cierto? Esto es entonces en cuanto a la conformación de los equipos de acción de emergencia, y obviamente aquí algo que hay que considerarlo como datos importantes: la infusión de cantidades excesivas de líquidos, que a veces también nosotros tenemos esto cuando aprendemos nosotros a manejar shock. Antes nos decían, cuando tengas un shock, pues cárgale 2 litros de solución salina o de lo que tengas. O simplemente nos daban a veces como mnemotecnias, ¿no? Trata de reponer por cada cc que pierde 3 veces lo que ha perdido, pásale en volumen por cualquier solución isotónica. Entonces, ¿eso que originaba? Que nosotros tengamos un incremento de líquidos intravenosos que terminan originándonos una dilución en la sangre y sobre todo coagulopatía. Es decir, se empiezan a consumir los factores de coagulación y eso conlleva que nosotros tengamos riesgos de mayor hemorragia por haber diluido demasiado ese volumen intravenoso, ¿de acuerdo? Entonces aquí salta a la vista sobre todo el fibrinógeno, ¿sí? Que es un parámetro de coagulación el más sensible para indicar compromiso de la hemostasia durante la hemorragia posparto, y se considera como un predictor independiente del desarrollo de hemorragia posparto severa, con un valor predictivo positivo del 100% cuando el valor es menor a 200. Entonces fíjense en que esta relación hay que tener también en nuestra mente. Hasta ahora hemos hablado de lactato, hemos hablado de exceso de base, y ahora estamos hablando de fibrinógeno, ¿sí? En laboratorio me refiero, porque el otro era el índice de shock. Entonces, el fibrinógeno también es otro examen a pedir. Cada vez que yo tenga un sangrado, tengo que pedir fibrinógeno. ¿Por qué? Porque ese fibrinógeno, si es que está bien, me permite saber que yo puedo seguir controlando bajo otros métodos, inclusive volumen, puedo seguir manejando volumen todavía, porque tengo fibrinógeno que me aguanta. Pero si yo tengo un fibrinógeno que está alterado, yo puedo obviamente tener ahí una mala respuesta y tener una coagulopatía que se me puede venir encima, y se puede, por más que yo haga lo que sea, esa paciente clavar por hemorragia porque no tengo fibrinógeno para coagular. Entonces aquí hay que tener también ese criterio muy claro, ¿verdad? Y aquí les he puesto en sí las formas, los algoritmos de trabajo actuales que se tiene, que cada vez van mejorando, que cada vez van cambiando en detalles chiquitos, porque se va viendo evidencia de muchas cosas que a veces una las tenía como que no tan estudiadas y ahora han ido cada vez perfeccionándose y considerándose como elementos finos en el manejo de las hemorragias como tal. Entonces fíjense que aquí en este algoritmo empieza diciéndonos cuando yo tengo una paciente posparto o postcesárea con sangrado mayor a 500 cc o con inestabilidad hemodinámica, ¿no es cierto? Entonces yo ya tengo este proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer primerito? Ya ustedes ya lo saben, igualito que cuando uno hace RCP, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que hago? Diagnostico, y una vez que diagnostico, ¿qué hago? Activo, en este caso del RCP, la cadena de acción de emergencia nos dicen, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué hago? Activo la clave roja, ¿sí? Activo, aquí dice código rojo porque este material es colombiano, pero activo clave roja. Y en el momento en que activo clave roja, ya sabe toda la gente que tiene que estar sobre la paciente y que 2 o 3 personas tienen que estar muy atentas a ayudarme y obviamente a sacar adelante ese proceso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Defino al líder, asigno una lista de chequeo. Incluso en muchas ocasiones cuando se tiene organizado esto, se puede saber qué es lo que yo estoy o qué me está faltando hacer para que no se me olvide dentro de este correteo que se hace a veces, que nuestra mente está tan afanada que puede incluso a veces olvidar cosas. Entonces, se debe tomar la frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica, tiempo de sangrado y cantidad de sangrado, cuantificarlo, ¿de acuerdo? Una vez que se tiene eso claro, se debe hacer el manejo inicial de manera paralela de el ABC de la reanimación, en donde aquí está, dice, vía aérea permeable, administración de oxígeno por mascarilla a 10 litros por minuto, accesos venosos 14, 16 o 18, accesos gruesos para manejar volúmenes altos, toma de muestras paraclínicas, dar bolos de cristaloides a razón de 500 cc y ver respuesta, ¿no? Es una manera de manejar los líquidos de mayor efectividad. Das 500 y vas viendo la respuesta en los monitores, y de esa manera te manejas de manera más eficaz.
Dar masaje uterino bimanual todo el tiempo de entrada, sabiendo que el 70% puede ser por causas de hipotonía hasta que no determines bien, vas a masajear. Medir signos vitales cada 5 minutos, insertar una sonda urinaria como ustedes ya vieron, y de esa manera estás controlando ya todos los signos vitales y cubres a la paciente para evitar la hipotermia, ¿sí? En uterotónicos, obviamente vas a manejar posibilidades de oxitocina, 40 unidades en 500 cc de solución a 60 cc por hora por bomba de difusión. Puedes manejar metilergonovina frente a una posibilidad de complemento de uterotónico, y puedes esto manejar cada 20 minutos intramuscular las 2 primeras dosis y luego cada 4 horas hasta 5 dosis si no hay hipertensión. Una de las contraindicaciones que ustedes ya verán en farmacología es que si la paciente es hipertensa o una preeclámptica, no vayas a poner metilergonovina porque se te puede incrementar la presión y puedes caer en otra complicación, ¿no es cierto? Entonces en ella está contraindicada la metilergonovina. El misoprostol como alternativa complementaria. Veo que estoy pasando oxitocina y no me responde y no puedo manejar metilерgometrina o metilergonovina, pues ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar misoprostol. 800 microgramos sublinguales van a darme una muy buena respuesta. Hay pacientes que están chocadas, no pueden ni tragar. Entonces, ¿qué podría hacer también como alternativa? Manejar intrarrectal, que sería otra posibilidad para manejo del misoprostol con una buena respuesta. Y el ácido tranexámico, que hoy por hoy también es un muy buen soporte en cuanto a medidas de coagulación. Esto va a ayudar a también solventar el proceso de sangrado a razón de 1 gramo que se debería manejar durante la primera hora del sangrado. Tiene que ser colocado ese ácido tranexámico de manera efectiva, ¿de acuerdo? Definir causas utilizando la neumotonía de las 4 T's, esto es importante. Entonces, como resumen, ¿no es cierto? Siempre estar pendiente de verificar por dónde está la razón de mi sangrado. Yo, de hecho, cuando informo, tengo que decir, estoy con una hemorragia posparto, ¿por qué? ¿Por tono, por trauma, por tejido, por trombina o por las 4? Y puede ser que sea por las 4 en algún momento tan grave, ¿no? Habitualmente yo informo y digo, es una hemorragia posparto por tono, o por trauma, o por tono y trauma, o por lo que sea. Entonces, yo tengo muchas causales, incluyendo la posibilidad de que sean las 4. Y cuando, entonces, esto al final dice etapa 1, es decir, todo este algoritmo de trabajo lo estamos evidenciando en base a sangrados entre 500 a 1000 centímetros cúbicos, con índices de choque de 0.9, tiempos de sangrado menores a 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, tengo esto. ¿Qué pasa, en cambio, cuando el volumen me cambia? Sangrados mayores a 1000 o con inestabilidad hemodinámica, ¿qué voy a hacer? Básicamente, en los primeros pasos hago lo mismo, hago todo lo mismo, ¿sí? Pero ¿en dónde va a cambiar? Obviamente, una vez que ya valoro a la paciente, justamente sangrado entre 1000 a 1500, índice de choque entre 0.9 a 1.3, tiempo de sangrado menor a 20 minutos. Entonces, yo tengo que aquí modificar ya mi respuesta en relación a qué es lo que voy a hacer. Entonces, preparar quirófano, ¿no es cierto? Porque ya veo que el sangrado se me está yendo de las manos. Mando a preparar el quirófano que tengan listo, movilizo a la paciente si es necesario, definir la colocación de balón de Bacri, ¿sí? Aquí yo ya tengo posibilidad. Estoy manejando uterotónicos, no me responde ese útero. Estoy hasta que me preparen el material, tengo mi mano metida en el útero, haciendo compresión, quito la mano, sigue sangrando, ya tengo el balón listo, cojo, que también será otra de las cosas que ustedes tienen que demostrarme, el que han leído y que pueden hacerlo ya. Entonces, ¿cómo hago un balón de Bacri artesanal? Porque aquí el balón de Bacri te estará costando, bueno, aquí en el país no hay siquiera. Y de haberlo, estamos hablando de que estará costando posiblemente unos $200. Entonces son medidas que terminan siendo muy caras y que por eso que a nivel público nosotros no lo disfrutamos. De pronto lo tengas a nivel privado. Pero a nivel público, ¿qué es lo que te toca hacer? Alternativas domésticas, es decir, hacer algo empírico con el material que tengo. Ustedes ya van a aprender a hacer eso con una sonda Foley y un preservativo, y van a determinar cómo armarlo, cómo hacerlo y cómo colocarlo dentro de un útero, que es lo importante, ¿no es cierto? Voy de hecho, pedir unidades de sangre. Esto no debe esperarse. De hecho, cuando tenemos esta clave roja integrada, el laboratorio, como ustedes vieron en el video, está ya listo y tienen, de hecho, unidades reservadas para obstetricia. Entonces, uno le llama e inmediatamente le despachan o negativo, porque saben que eso pueden pasar a cualquier paciente, no importa el tipo de sangre que sean. Si tienen específicamente el tipo de sangre, en buena hora, pero eso demora la tipificación minutos, y eso puede ser minutos que pueden complicarnos. Entonces, los paquetes de sangre deben estar inmediatamente en la sala de parto de requerirse, ¿no? Calentar unidades de plasma frescos congelados, porque sabemos que puede haber también problemas ya de coagulación de otro tipo. Caramba. ¿Qué pasaría si es que la hemorragia ha sido más de 1500? Fíjense que aquí la condición termina siendo el mismo manejo algorítmico de inicio, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí, en cambio, ya la paciente, si yo tengo un sangrado mayor a ese volumen, pues voy a anunciar
al equipo el estado clínico de la paciente, el requerimiento de trasladarla a quirófano, voy a prepararle para una histerectomía potencialmente posible, iniciar protocolo de transfusión masiva, que quiere decir ya pasar más allá de 3 unidades de sangre, unidades de plasma fresco congelado, crioprecipitados, etcétera, porque necesito yo estabilizarle y devolverle sangre a esa paciente. Ya lo único que le salva a esta paciente es cerrar la llave y devolverle sangre. No hay otra solución. Pensar en cirugía o control de daños, ¿no es cierto? Si es que ahí hay que ver qué es lo que está sucediendo en el caso de que tengamos la posibilidad de ya abrir la barriguita y ver qué sucede. Y si hay coagulación, dice coagulopatía clínica, administrar crioprecipitados o consultar para colocar agentes adicionales. Aquí te dice, obviamente, el índice de choque dice mayor a 1.3 y ha sangrado ya más de 20 minutos esa paciente, ¿ok? Entonces, fíjense en cómo aquí cambia, que es la última condición mayor a 2000. ¿Qué pasa con esta paciente? Aquí, por cierto, que se me estaba pasando por alto, hay esto, que de hecho también está en los otros, en los otros algoritmos. Fíjense, desde este. Aquí ya está, una vez que yo ya tengo esto, colocación del traje antichoque. Si yo estoy en un primer nivel y sé que esa paciente no voy a poder resolverle quirúrgicamente porque no tengo quirófano, ya veo que está sangrando, colocarle inmediatamente el traje antishock. Es un traje especial que ustedes también ya lo van a ir a estudiar, lo van a leer, lo van a reconstruir, lo van a hacer en cartón, lo van a hacer doméstico en su casa y lo van a poder ustedes colocar de alguna manera y van a practicar esto con el objeto de saber cuál es el beneficio de este traje anti-shock. Es un traje muy interesante que también ayuda a salvaguardar la condición de vida de la paciente. Y este traje, pues obviamente está puesto, miren, desde cuando tenemos pérdidas mayores de 1000 ya se coloca, desde ahí está esta parte del protocolo escrita, y en esta parte, ¿qué es lo que hacemos? Pues dice vía aérea permeable, administrar oxígeno, accesos venosos y todo lo que ya les había comentado, y en la parte de procedimientos, pues anunciar al equipo el estado de la paciente, cirugía de control de daños, reanimación hemostática, iniciar protocolo de transfusión masiva, coagulopatía, si hay coagulopatía, también ver agentes hemostáticos de otro tipo y manejo en terapia intensiva. Esto ya requiere una paciente pasar de ley a manejo de cuidado post-parto, post-cesárea en la terapia intensiva porque es paciente que está con requerimiento de cuidados críticos porque es un estado hemodinámicamente muy delicado, ¿sí? Entonces aquí dice etapa 4, colapso cardiovascular con choque hipovolémico profundo y coagulopatía, es decir, es una paciente re complicada, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a lo que les puedo comentar, considerando, como dice aquí, pacientes sangrantes del tiempo es vida, mis queridos amigos. Es importante que nosotros tengamos presente, ser parte de estos equipos nos lleva una responsabilidad grandotota. ¿Cuál es esa responsabilidad? Que ustedes estén preparados para este manejo. Y eso es parte de lo que yo he querido durante estas 2 charlas, que son introductorias a este tema del parto y su complicación, pues dejarles en mente para que todo lo que ustedes vayan adquiriendo de información de aquí en adelante, pues sea información para ustedes que les vaya llenando los vacíos que podrían tener en este proceso de la ginecobstetricia, ¿de acuerdo? Déjenme entonces ver por dónde está mi... Está acá, perfecto. Vamos a volver con ustedes. Exacto. Entonces estamos acá. Por eso les decía que es importante que estas charlas las tengamos claras para nosotros saber cómo vamos a manejarnos con las pacientes cuando están sangrando frente a nuestros ojos. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Mucha información por hoy. Bueno, espero más bien que les haya motivado, que les haya hecho ver que la hemorragia obstétrica es algo que estamos viendo todos los días y que me interesa que ustedes tengan una visión práctica de qué es lo que deben saber para poder llegar a este momento. En su interior rotativo ustedes tienen que estar hecho un hilo, ¿no? Tienen que estar perfectos en estos conocimientos porque ya es su año de práctica, su real año de práctica. Entonces ahí yo necesito que ustedes ya vayan con todas estas herramientas sabiendo qué es lo que necesitan tener en su mente para poder participar en esto. Obviamente uno va sumando nuestra experiencia de a poco, pero es importante tener los criterios para saber de qué están hablando el resto de colegas, ¿no? Entonces, en estos talleres que vamos a tener, vamos a profundizar de pronto algunas otras cositas más
Por lo tanto, me comprometo el día de hoy a solventar este tema y estaremos conversando con Soledad para que ustedes les comunique si es que ya está el tema de los archivos listos para que puedan acceder. Por favor, los grupos tienen todo el tiempo del mundo para que puedan leer, tener su material listo y ustedes obviamente acudir a nuestra sesión con los conocimientos claros. Ahí incluso les mando un poco de material de lo que es la atención de pacientes con COVID, que es una de las cosas que ahora estamos viendo. A ustedes les va a tocar de ley ver pacientes con riesgo de transmisión de COVID, entonces tienen que saber cómo atender los partos en pacientes que están incluso con procesos activos de COVID. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ninguna pregunta más, Soledad, quedamos pendientes de conversar más tardecito. Déjenme ver qué dicen en TICS, a ver qué es lo que está pasando ahí. Y espero vernos con cada uno de ustedes en los diferentes grupos que ya les pasaré durante estas siguientes horas hasta mañana la organización de los horarios para que ustedes puedan saber cuándo van a reunirse conmigo. Quiero que tengan claro, ¿no?, que cada paralelo se divide en dos. Entonces, si son paralelos de 10 estudiantes, entonces trabajamos con 5 estudiantes la una sesión, con 5 en la siguiente sesión el otro grupo, ¿de acuerdo? Y van a tener fechas establecidas para que obviamente no haya problema y podamos trabajar de manera más armónica, porque aquí no hay como hacer mega reuniones como esta. Estas son las únicas que yo hago así grandototas, pero las demás ya son pequeñitas y nos permiten cruzar mayor. Ahí sí ya les hago que prendan las cámaras y les conozco y vamos a estar pendientes de qué es lo que tienen de curiosidades. Y recuerden que aquí también hay una doble valoración que les beneficia en saber cómo están, son netamente controles de lectura, entonces ahí sí les sugiero que por favor vengan leyendo para que se ganen su nota y que puedan sacar adelante su calificación de este semestre. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con alguien? ¿No? Bueno, mis queridos jóvenes, entonces estamos conversando y nos veremos en las reuniones, en los talleres de grupos pequeños, ¿de acuerdo? Un gusto y un buen día. Cuídense mucho. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego, Doc.